Buenas noches con todos, es un gusto tenerlos aquí y darles la más cordial bienvenida a nuestra exposición sobre la Unidad 1 de Fundamentos del Derecho. Hoy queremos invitarlos a ver el derecho desde una nueva perspectiva, no como un conjunto de normas frías o inaccesibles, sino como una herramienta fundamental que estructura nuestra vida en sociedad. A lo largo de esta exposición, los guiaremos en un recorrido dinámico y visual por 6 temas esenciales que conforman los pilares del derecho. Estos esquemas nos ayudarán a visualizar cómo se interrelacionan los conceptos clave y a entender su aplicación práctica. Nuestro objetivo principal, que al final de esta presentación comprendan que el derecho no es algo lejano o abstracto, sino algo vivo, cotidiano y poderoso. Está presente en decisiones tan simples como firmar un contrato o respetar una norma de tránsito, hasta en temas más complejos como la protección de derechos humanos o el diseño de políticas públicas. Cada integrante del equipo se encargará de explicar uno de los ejes temáticos y al finalizar haremos una reflexión conjunta para integrar lo aprendido y destacar su relevancia en nuestra vida diaria. Sin más preámbulos, comencemos. Yo les voy a hablar sobre el nacimiento del derecho. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si no existieran reglas? Imaginemos un mundo sin semáforos, sin propiedades privadas, sin leyes, todo sería un desorden. Para evitar este caos nace el derecho, que es fundamental para la convivencia en la sociedad. Pero, ¿qué es el derecho? El derecho se puede entender de dos formas: como ciencia, que es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas dentro de una sociedad. Esto establece lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Como facultad, es la capacidad que tiene una persona de exigir lo justo, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud. Pero, ¿y si nos vamos un poco más a la historia, de dónde surgió el derecho? El derecho surge desde que los seres humanos viven en grupo. Han creado reglas para organizarse. Al principio eran normas morales, pero los romanos fueron los primeros en escribir y organizar el derecho de una forma lógica. Gracias a ellos, hoy tenemos leyes sobre temas como contratos, familia o propiedad. Por eso se dice que donde hay sociedad, hay reglas, y donde hay reglas, hay derecho. Tipos de normas. No todas las normas que seguimos en la vida diaria son jurídicas. Existen normas morales, como decir la verdad o respetar a los padres. No son obligadas por la ley, pero sí son los valores personales. Normas religiosas, como rezar o ayunar. Eso depende de la fe de cada persona. Normas jurídicas, por sí son obligadas por la ley. Por ejemplo, robar o dañar a la propiedad ajena está penado por el Estado. La diferencia principal es que solo las normas jurídicas pueden ser exigidas legalmente y tienen sanciones. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Pues las fuentes del derecho no se pueden inventar al azar, ya tienen varias fuentes reconocidas. La ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho. La ley es una norma escrita por el Poder Legislativo. La jurisprudencia son las decisiones de los jueces que sirven de guía en otros casos. La doctrina son los estudios y opiniones de expertos en derecho. Y la costumbre son prácticas que se repiten tanto que se vuelven obligatorias. Los principios generales del derecho son como la justicia, la equidad, la buena fe, que ayudan a interpretar las normas. Ahora yo le pregunto a ustedes, compañeras, ¿cuál tiene más poder, la ley o la costumbre? La ley tiene más fuerza jurídica porque es obligatoria y escrita, mientras que la costumbre puede ser fuente del derecho solo cuando no contradice la ley y ha sido practicada de forma constante. Sin embargo, en algunos casos, la costumbre puede influir mucho si se considera una norma no escrita aceptada socialmente. A Gracias, continuación les voy a compañera. hablar sobre la ley y cómo se crea.
¿Sabían que incluso para abrir un negocio, contratar personal o emitir una factura electrónica están cumpliendo con la ley? En la administración de empresas, la ley es una herramienta fundamental porque regula, protege y ordena cada operación empresarial. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica obligatoria y general. Según el Código Civil, una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite algo. En un contexto empresarial, regula desde la constitución legal de una empresa hasta su disolución. Por ejemplo, la ley de compañías regula cómo crear una sociedad anónima, cómo se deben repartir utilidades y qué responsabilidades tiene el gerente. Características de la ley. Es obligatoria. Se deben cumplir aunque no se conozca. Es impersonal. No está dirigida a una persona específica. Es abstracta. Aplica a situaciones genéricas. Es permanente. Se mantiene en vigor hasta su derogación. Es general. Todos los ciudadanos y empresas deben acatarla. Por ejemplo, la Ley de Régimen Tributario Interno exige que todas las personas emitan facturas electrónicas, no importa si vende zapatos o servicios de consultoría. ¿Cómo se crea una ley? Procedimiento legislativo. Primero hay la iniciativa legislativa. Pueden proponerla el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los ciudadanos, instituciones como la Corte Constitucional o la Fiscalía. Luego viene el debate en la Asamblea, se revisa en comisiones, luego se debate y vota en el Pleno. Luego viene la intervención del presidente. Él puede sancionar, que es aprobar, se promulga, o puede objetar, rechaza total o parcialmente. Y por último viene la promulgación. Se publica en el registro oficial y entra en vigencia. Interpretación de la ley. Las leyes no siempre son claras y se deben interpretar. ¿Y quién lo hace? Los jueces para casos específicos o el legislador de forma oficial. Los métodos. Literal se interpreta según el texto exacto de la ley, palabra por palabra. Histórico se analiza el contexto y motivación que tuvo la ley al crearse. Sistemático se interpreta la norma en relación con otras leyes del mismo sistema jurídico, buscando coherencia. Y teleológico se interpreta según el propósito o fin social de la norma. ¿Y cuándo termina una ley? Por derogación expresa se elimina explícitamente y derogación tácita se reemplaza por una ley nueva que entra en conflicto con la anterior. En la administración, la ley no es una barrera, sino una guía. Nos ayuda a actuar con seguridad jurídica, evitar sanciones y generar confianza, porque en los negocios el cumplimiento legal no es opcional, es estratégico. Les hablaré sobre la jurisprudencia, doctrina y constitución. ¿Sabían que una sentencia puede cambiar el curso del derecho? Eso se llama jurisprudencia, una fuente poderosa. La jurisprudencia son las señales judiciales concordantes, que son normas generales para futuras decisiones de casos, son obligatorias y vinculantes en las decisiones judiciales y consisten en principios y doctrinas. Dentro de la doctrina tenemos un conjunto de enfoque que actúan como orientación para ejercer el derecho. No poseen ninguna obligación, aunque su desempeño contribuye a la reforma del derecho. Incluye teorías e investigaciones científicas presentes en los libros, monografías, tratados, revistas, que aportan a la comprensión del derecho positivo. En los principios constitucionales, Ecuador es un Estado constitucional con derechos sociales y democráticos. Se organiza como república y se gobierna mediante un sistema descentralizado. Su soberanía se basa en la voluntad popular y se ejerce mediante el poder público y la participación directa. Las principales funciones del país incluyen garantizar el derecho internacional. El Estado es propietario de los recursos naturales y de los idiomas oficiales, incluyendo el castellano, el quichua y el shuar, utilizados por los pueblos indígenas, además de defender la soberanía nacional.
En los derechos del Estado, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos son intransferibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Los servidores públicos, administrativos o judiciales deben aplicar la norma y la interpretación que favorezca su efectiva vigencia. El Estado tiene el más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado ejercerá el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado es responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y violación de principios y reglas del debido proceso. Les hago una pregunta, compañeras. ¿Conocen algún derecho que esté en la Constitución? El derecho a la educación. Derecho al agua. El derecho a la salud. El derecho al trabajo. Excelente, compañeras. Todos estos son derechos constitucionales y el Estado tiene el deber de garantizarlos. Yo les voy a hablar de cómo se organiza el Estado. Vamos a imaginar que el Ecuador es una gran empresa y como toda empresa tenemos que ver quién manda, quién fiscaliza y quién organiza las elecciones. Para esto tenemos las 5 funciones del Estado, las cuales son la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la electoral y por último tenemos transparencia y control social. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Bueno, la legislativa es la que hace las leyes. Estamos hablando que es la asamblea. La ejecutiva administra. ¿Y quién administra todo esto? Estamos hablando que es el presidente y los ministros. La judicial, como su nombre mismo lo dice, aplica para todo lo que es de la justicia. La electoral, hablamos lo que es en el CNE y en el Tribunal Contencioso. Y por último que tenemos la transparencia y control social. Tenemos lo que es también las entidades públicas. ¿Qué son las entidades públicas? Son organizaciones o instituciones creadas y gestionadas por el Estado. ¿Para qué? Para cumplir una función de interés general como es la administración y regulación, para prestar servicios públicos o el control de los recursos de nuestro país. También tenemos lo que es la jerarquía administrativa, lo que son regiones, provincias, cantones, parroquias, gobiernos autónomos descentralizados y que son los GATS. También hay lo que es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Son los GATS que tienen capacidad legal y política administrativa. Bueno, ahora yo les tengo una pregunta, compañeras. ¿Quién aprueba las leyes? La Asamblea Nacional. ¿Quién controla las elecciones? El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Perfecto, compañeras. Listo. Yo les voy a hablar sobre las normas, jerarquía y el control del poder. Bueno, tenemos como punto uno tenemos la pirámide de Kelsen. Tenemos que pensar que en una pirámide donde cada nivel representa una norma diferente. Entre más arriba esté, más autoridad tiene. En la cima está la Constitución, que es la norma suprema y la más importante para el país. Ninguna otra norma puede contradecirla, ya que es como una regla básica del juego. Debajo vienen las leyes, que están hechas por la Asamblea. Luego siguen los reglamentos y decretos, que explican cómo aplicar las leyes. Luego siguen las ordenanzas, que son normas locales que se aplican en cantones o municipios. Y como dato curioso, tenemos que en una ordenanza, si quiere contradecir una ley nacional, ¿cuál gana? Obviamente gana la ley nacional porque está más arriba de la pirámide. Y bueno, como punto dos tenemos, ¿se puede cambiar la constitución? Sí, sí se puede cambiar la constitución, pero hay dos reglas para hacer esto. No se puede cambiar así porque sí. Hay dos formas, que es en enmienda, que es cuando se quiere hacer un cambio pequeño, como modificar algún artículo sin tocar la estructura del país. Y también está la asamblea constituyente, que esto ya es un nivel mayor.
y se convoca al pueblo, se elige un representante y se reescribe la Constitución entera. Como punto 3 tenemos el tipo de norma. Por ejemplo, está la ley que es general y es aplicable en todo el país. Está hecha por la Asamblea. Por ejemplo, la ley de tránsito y la ley de educación. Ya también tenemos el decreto ejecutivo que lo emite el presidente y se toman las decisiones dentro del ejecutivo. Por ejemplo, como declarar el estado de excepción o fijar los horarios para el sector público. También tenemos a los reglamentos que explica o detalla cómo aplicar una ley ya existente. Por ejemplo, un reglamento que dice cómo se deben rendir los exámenes del Código Nacional. También tenemos las ordenanzas que están hechas por los municipios o los GATS y se aplica solo en ese territorio. Por ejemplo, una ordenanza municipal sobre la recolección de basura o uso de espacios públicos. ¿Y quién vigila que todo esto se cumpla o funcione como debe ser? Bueno, hay instituciones que se encargan, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, que revisa cómo se utilizan los fondos públicos. La Superintendencia, que vigila sectores como bancos, educación, salud, etc. También está la Fiscalía General del Estado, que investiga delitos, generalmente cuando son de corrupción o abusos del poder. Y también está la Procuraduría y Defensoría Pública, que representa al Estado o defiende a personas que no pueden pagar un abogado. Como actividad final, yo les voy a decir situaciones y ustedes me van a decir si es una ley, si es un decreto, si es un reglamento, si es una ordenanza. A ver, una norma que ordenas el uso obligatorio de cascos en motociclistas es... Una ley. Sí, correcto. Un documento firmado por el presidente que regula el horario laboral del sector público es... Un decreto ejecutivo. Bien. Una norma que establece la recolección de basura en un cantón es... Una ordenanza. Para cerrar esta presentación, queremos dejarles una reflexión que va más allá del contenido que hoy compartimos. El derecho no es una materia ajena ni distante. No se limita a los libros, los códigos o a las salas de juicio. El derecho está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria, en la protección de nuestros derechos como ciudadanos, en las obligaciones que asumimos como miembros de una comunidad y en las normas que nos permiten convivir en armonía. Entender los fundamentos del derecho es comprender cómo se organiza y estructura nuestra sociedad. Es tener las herramientas para analizar críticamente la realidad, para defender lo justo y para contribuir activamente en la construcción de un mundo más equitativo. Hoy ustedes han dado un primer paso importante en ese camino. Han comenzado a descubrir cómo el derecho es una herramienta viva, dinámica y esencial para lograr una sociedad más consciente y responsable. Gracias por acompañarnos y por su atención. Esperamos que este sea solo el inicio de un compromiso más profundo con la justicia y el conocimiento. Muchas gracias.